Estudiantes extraterrestres sorprendidos por lo que los humanos hacen para defender a los niños en el pacífico planeta Soria. El pueblo Sor prosperó en una sociedad que había trascendido la violencia desde hacía mucho tiempo. Vivía en armonía y se dedicaba a la búsqueda del conocimiento. Sus jóvenes estaban protegidos por una comunidad entera que apreciaba a cada niño como propio. Sin embargo, un prestigioso grupo de jóvenes estudiantes de Sari, Eno, Tia, Loa, Jack y Seni habían sido seleccionados para embarcarse en un viaje intergaláctico a su destino, la Tierra, liderados por su sabio mentor, el profesor KLA. Los estudiantes tenían una misión singular: estudiar cómo los humanos, una especie conocida tanto por su notable adaptabilidad como por su naturaleza caótica, defendían a sus hijos en un mundo lleno de peligros. Mientras su elegante nave camuflada descendía silenciosamente a través de la atmósfera de la Tierra, los ojos de los estudiantes se abrieron de asombro al ver el planeta azul verdoso. Habían leído sobre la belleza de la Tierra, pero verlo de primera mano fue impresionante. Aterrizaron en un bosque aislado cerca de una ciudad suburbana en expansión. La nave se fundió con su entorno, sin problemas. Eno, el más curioso del grupo, miró a través del ojo de buey de la nave a un gran edificio cercano a una escuela secundaria de la Tierra. Aquí es donde comenzaremos. La profesora Kayla dijo que nuestro estudio se centra en la forma en que los humanos protegen a sus jóvenes, especialmente en entornos diseñados para el aprendizaje y el crecimiento. Los estudiantes disfrazados de adolescentes humanos a través de una tecnología holográfica avanzada salieron con cautela de la nave y se dirigieron hacia la escuela. Era su primera experiencia directa con la sociedad humana y estaban ansiosos por observar. Al ingresar a los bulliciosos pasillos de la escuela, inmediatamente se sorprendieron por el caos. Cientos de estudiantes reían, gritaban y corrían a las clases. Los rodeaba el entorno. Era un marcado contraste con los entornos de aprendizaje tranquilos y estructurados que conocían en Soratia. Siempre analítico, murmuró, este lugar se siente turbulento. Asistieron a su primera clase donde su atención se desplazó rápidamente a los adultos, los maestros de la Tierra. La profesora Kayla les había informado sobre el complejo sistema educativo de la Tierra y cómo equilibraba las necesidades académicas, emocionales y físicas de los estudiantes. Los estudiantes de Sur prestaron mucha atención a las interacciones entre los maestros y los niños. A mitad del día sucedió algo inesperado: el estruendo de una alarma resonó por los pasillos asustando a los estudiantes alienígenas. No era la típica campana de la escuela, esto era algo diferente ya que los estudiantes a su alrededor se movían de manera organizada pero apresurada. El grupo alienígena los siguió, sin estar seguro de lo que estaba sucediendo. El maestro les ordenó que se agacharan debajo de sus escritorios, sus caras simulacro de encierro serio. El maestro susurró que todos permanezcan en silencio confundidos. Loa miró a Jack, cuya expresión reflejaba su propia confusión. ¿Por qué se estaban escondiendo estos niños? ¿Qué tipo de amenaza existía en un lugar diseñado para aprender? El concepto les era extraño después de que terminó el simulacro, y los estudiantes reanudaron su día. Los Siri se reunieron en un rincón tranquilo. Seni, el más joven, habló primero. ¿Por qué tendrían que esconderse en una escuela? Los niños están en peligro aquí. La voz de la profesora Kayla era pensativa. La historia de la Tierra es larga y complicada. A diferencia de Soria, los humanos todavía están lidiando con los restos de la violencia. Estos simulacros son una respuesta a eso, es su forma de prepararse para amenazas potenciales. Los estudiantes intercambiaron miradas preocupadas. Habían sido criados en una sociedad donde la paz era un hecho y la idea de que los niños pudieran estar en peligro en una escuela era insondable. Sin embargo, habían visto a los humanos crear sistemas, aunque reactivos, para proteger a sus jóvenes, y eso los fascinó. Al día siguiente, los estudiantes alienígenas regresaron a la escuela con un sentido más profundo de curiosidad. Ya no estaban allí solo para observar cómo los humanos enseñaban a sus hijos, sino para comprender los sistemas subyacentes que los humanos habían construido para protegerlos en un mundo impredecible. Cuando ingresaron a la escuela, notaron algo que habían pasado por alto antes. Los guardias de seguridad se colocaron en la entrada. Estos guardias aún no eran maestros. Se pararon vigilando a todos los que entraban y salían del edificio. Tia, la más observadora del grupo, le dio un codazo a Loba.
Esos humanos eran sus protectores, pero no en un sentido tradicional. La presencia del guardia intrigó a los estudiantes alienígenas en Soraya. No había necesidad de esos roles. Todos eran responsables de la seguridad de todos los niños y cualquier amenaza aún. El joven era inconcebible, pero aquí en la Tierra existían estos roles especializados para protegerse contra peligros potenciales. A medida que avanzaba el día, los estudiantes alienígenas comenzaron a notar que se habían colocado más capas de cámaras de seguridad en cada esquina, monitoreando los pasillos y los maestros. Llevaban dispositivos de comunicación listos para alertar a otros si algo salía mal. Seni, siempre la experta en tecnología, se maravilló. Del equipo de Sir Gillan, confían tanto en la tecnología, observó. Pero, ¿por qué no se concentran en prevenir estas amenazas en primer lugar? El profesor KLA, que había estado observando en silencio, respondió que la sociedad humana es compleja. Zeni, no han llegado al punto en el que la prevención siempre es posible. Su enfoque está en la reacción y la protección. Es un reflejo de sus luchas en curso. Los estudiantes no pudieron evitar sentir una mezcla de asombro y tristeza. Los humanos habían desarrollado sistemas intrincados para proteger a sus jóvenes, pero parecía reactivo en lugar de proactivo. Aún así, había una resiliencia en su enfoque que Siri no podía ignorar. Jack, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Es admirable, en cierto modo. Se han adaptado a un mundo que es mucho más peligroso que el nuestro. Pero me pregunto si alguna vez podrán erradicar las causas profundas de estas amenazas como lo hicimos nosotros. La respuesta de la profesora Kyla fue mesurada tal vez, pero no nos corresponde a nosotros juzgar. Lo que podemos aprender de ellos es su tenacidad y adaptabilidad frente a la adversidad. Cuando salieron de la escuela ese día, los estudiantes extraterrestres estaban sumidos en sus pensamientos. El enfoque humano para defender a sus hijos era tanto una maravilla como un misterio, uno que estaban decididos a desentrañar más en los días siguientes. En el tercer día de su estudio, los estudiantes extraterrestres regresaron con una determinación renovada para profundizar en los sistemas de protección de la Tierra. Habían observado la seguridad visible, las cámaras de los guardias y los dispositivos de comunicación, pero ahora querían descubrir los mecanismos subyacentes. ¿Contra qué se defendían realmente los humanos y cómo manejaban estas amenazas? Cuando pasaron por la entrada de la escuela, notaron que se usaba un detector de metales para controlar a los estudiantes que ingresaban al edificio. Jack, que todavía estaba lidiando con el concepto de violencia potencial en una escuela, levantó una ceja. Detectores de metales. ¿Qué están buscando? Armas. El profesor KLA asintió. Solemnemente, lamentablemente, sí, no es inaudito que se traigan objetos peligrosos a las escuelas. Estas medidas son una respuesta a la posibilidad de violencia. La idea inquietó a los estudiantes en Sora. La sola idea de que los niños necesitaran protección contra las armas era inimaginable, pero aquí era una precaución diaria. Mientras observaban a los estudiantes pasar por los detectores, su curiosidad solo se profundizó. Dentro del edificio notaron un tipo diferente de protector. Una consejera escolar sentada con un grupo de estudiantes escuchó una voz suave que se escuchaba a través del pasillo mientras los ayudaba a superar las dificultades emocionales. Los ojos de Tera se abrieron en reconocimiento. Esto es más como lo que hacemos en Soria, le susurró a Loba. Tienen gente aquí para proteger su bienestar emocional, no solo su seguridad física. Intrigada, Trara se acercó a la consejera, eligiendo cuidadosamente sus palabras para que encajaran con su disfraz de adolescente humana. Disculpe, comenzó. No pude evitar notar que estabas ayudando a esos estudiantes. ¿Es parte de tu trabajo? La consejera sonrió cálidamente. Sí. Estoy aquí para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades, ya sea con la escuela o con su vida personal, vidas o incluso ansiedad. Sobre la seguridad es importante cuidar también su salud mental. Tyra le agradeció y se reincorporó al grupo. Sus pensamientos giraban. No se trata solo de amenazas físicas, les dijo a sus compañeros. Los humanos parecen entender que sus jóvenes también necesitan protección emocional. Tienen sistemas establecidos para eso. Loba, siempre empática, agregó que es algo con lo que podemos identificarnos. En Soria, el bienestar de cada niño es una responsabilidad colectiva, tal vez. Los humanos no son tan diferentes de nosotros. Después de todo, los estudiantes continúan su exploración, su atención
Ahora se dirige a una parte más compleja de la defensa de la escuela. Las oficinas administrativas aquí descubrieron un equipo de gestión de crisis que monitorea constantemente la actividad de la escuela a través de transmisiones de video en vivo, revisando protocolos de seguridad y planificando para una amplia gama de emergencias. Sin fascinado por la tecnología, no pudo evitar preguntar qué exactamente estás preparando para uno de los administradores, una mujer que mira seriamente. Con ojos agudos respondió que tenemos planes para todo, desastres naturales, emergencias médicas. Nuestro objetivo es asegurarnos de que pase lo que pase, los niños estén a salvo. Cindy asintió pensativamente. Así que no se trata solo del peligro inmediato. Siempre estás pensando en el futuro, preparándote para cualquier cosa que pueda salir mal. El administrador dio una sonrisa sombría. Es cierto, no siempre podemos evitar que sucedan cosas malas, pero podemos controlar cómo respondemos. Cuando salieron de la oficina, los estudiantes alienígenas se encontraron como elfos en tranquila contemplación. Los sistemas de defensa de la Tierra estaban estratificados e intrincados y abordaban peligros físicos y emocionales. Los humanos no solo reaccionaban a las amenazas, se preparaban para ellas, se adaptaban a un mundo que parecía desafiar constantemente su capacidad para proteger a su joven Jack, que había sido el más escéptico sobre las medidas de seguridad de la Tierra. Ahora hablaba con un nuevo respeto. Puede que no hayan erradicado la violencia como nosotros, pero han desarrollado una increíble resiliencia incomible. Es como si siempre estuvieran listos para lo peor, pero aún así esperanzados por lo mejor. Profesor Kayla, que había estado observando sus reacciones, asintió. Los humanos son una paradoja. Se enfrentan a más amenazas de las que podemos imaginar, pero siguen avanzando y encuentran formas de proteger lo que más aprecian. Hay mucho que podemos aprender de su resiliencia. El grupo estuvo de acuerdo y sintió una mezcla de admiración y tristeza. El sistema de defensa humano era impresionante, pero el hecho de que fueran necesarios fue un recordatorio de lo diferente que era la Tierra de su pacífico hogar. Aún así, los estudiantes alienígenas no pudieron evitar sentir un creciente respeto por la capacidad humana de adaptarse frente a la adversidad. Al día siguiente, los estudiantes alienígenas regresaron a la escuela con una comprensión más profunda de la experiencia humana, pero aún sentían que había más por descubrir. Las medidas de seguridad física estaban claras, pero lo que realmente impulsaba la necesidad de tales precauciones. ¿Cuáles eran las luchas invisibles que enfrentaban los humanos? ¿Y cómo esas luchas dieron forma a su sociedad? Mientras caminaban por los bulliciosos pasillos, los ojos detrás se sintieron atraídos por un grupo de estudiantes acurrucados cerca de sus casilleros hablando en voz baja. Sus expresiones eran tensas y había una sensación de inquietud en su postura. Hizo un gesto para que los demás se unieran a ella. Su curiosidad se disparó. Parecían preocupados. Tara le susurró a Loa. ¿Crees que esto tiene algo que ver con las medidas de seguridad que hemos visto? Loa observó al grupo en silencio antes de responder. Puede ser, pero creo que estamos perdiendo algo importante aquí. La experiencia humana está determinada por algo más que amenazas externas. También hay batallas internas. Cuando el grupo pasó por un aula, escucharon a un maestro dando una lección sobre la prevención del acoso escolar. El tema captó su atención de inmediato. En Zora, el acoso simplemente no existía. La gente de Zora había cultivado desde hacía mucho tiempo una cultura de respeto y empatía, donde cada individuo era valorado y el daño de cualquier tipo, emocional o físico, era inaudito. Curiosa por aprender más, Tras se quedó cerca de la puerta escuchando mientras el maestro explicaba cómo el acoso podía afectar la salud mental de los estudiantes e incluso llevar a consecuencias trágicas. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. Al darse cuenta de que las luchas que enfrentaban los humanos eran más que solo amenazas físicas, tenían que lidiar con el daño emocional que podía provenir de sus propias comunidades. «No entiendo», Terrara le susurró a la profesora Kayla, que había estado observando en silencio. ¿Por qué los humanos se harían daño entre sí? ¿Especialmente si son jóvenes? ¿Cómo se puede permitir que algo así suceda? La profesora Kayla suspiró suavemente. Sus ojos se llenaron de empatía. Los humanos son seres complejos, Tera. Son capaces de una gran amabilidad, pero también de una profunda crueldad.
Las batallas emocionales que libran son tan desafiantes como los peligros físicos que enfrentan. Todavía están aprendiendo a superar estas luchas mientras continuaban su exploración. Los estudiantes extraterrestres notaron otras señales de las luchas invisibles que enfrentaban los humanos. Carteles sobre concientización sobre la salud mental se alineaban en los pasillos, y había consejeros disponibles para que los estudiantes hablaran si se sentían abrumados. Los estudiantes se dieron cuenta de que los humanos no solo estaban enfocados en proteger a sus hijos de amenazas externas, sino también de las internas. Los miedos, las inseguridades y los conflictos que podrían surgir desde adentro. Seni siempre es la que pregunta reflexionada en voz alta sobre Soria. Hemos cultivado la paz y la unidad durante siglos. ¿Por qué es tan difícil para los humanos lograr lo mismo? Jack, que se había vuelto más reflexivo a lo largo de su estudio, respondió con una perspicacia poco habitual. Tal vez sea porque los humanos aún están creciendo, no han alcanzado el nivel de comprensión que tenemos nosotros, pero sus luchas los hacen más fuertes. De alguna manera, han aprendido a adaptarse para encontrar formas de protegerse unos a otros, incluso cuando parece imposible. Los descubrimientos del día dejaron a los estudiantes extraterrestres en profunda reflexión. Habían venido a la Tierra esperando observar sistemas de protección, pero estaban empezando a entender que el verdadero desafío para los humanos era mucho más complejo. Los niños de la Tierra necesitaban protección de más que solo amenazas externas. Necesitaban protección del daño emocional y psicológico que podría venir de dentro de su propia sociedad mientras caminaban. Por los pasillos de la escuela, Jack notó a una niña sentada sola, lágrimas en sus ojos mientras miraba sus manos sin pensarlo 2 veces. Se acercó a ella ofreciéndole una sonrisa amable. ¿Estás bien?, preguntó con su mejor voz humana a la niña. La miró sorprendida por la amabilidad de una extraña, pero asintió. Se secó los ojos rápidamente. Sí, estoy bien. Solo estoy teniendo un día difícil. Jack se sentó a su lado por un momento. No estaba seguro de qué decir sobre Soraya, consolándola. Otros venían naturalmente, pero aquí se dio cuenta de que los humanos a menudo enfrentaban sus luchas en silencio, agobiados por emociones que no siempre sabían cómo expresar. No tienes que enfrentarlo solo. Jack dijo en voz baja que hay personas aquí que quieren ayudarte. Solo tienes que dejarlos entrar. La chica le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento antes de asentir. Gracias, susurró. Su voz apenas era audible cuando Jack se unió a su grupo. Reflexionó sobre el encuentro. Están tan aislados en sus luchas. Les dijo a los demás que incluso cuando están rodeados de personas, se sienten solos. Eso es algo que no experimentamos en Sorá, pero parece ser parte de la vida aquí. La voz de la profesora Kayla era pensativa cuando respondió que el aislamiento es parte de lo que los hace resistentes. Enfrentan batallas que no podemos entender por completo, pero al hacerlo, encuentran formas. Para fortalecer su capacidad tanto de sufrimiento como de sanación, es notable que los estudiantes extraterrestres abandonaran la escuela ese día con una nueva perspectiva. Habían venido a estudiar cómo los humanos protegían a sus hijos, pero estaban empezando a darse cuenta de que las mayores amenazas no siempre eran. Los jóvenes de la Tierra física se enfrentaron a un mundo de desafíos emocionales y los sistemas que los humanos habían construido para protegerlos tenían que ver tanto con salvaguardar sus corazones y mentes como sus cuerpos. Los estudiantes alienígenas regresaron a la escuela al día siguiente más contemplativos que nunca. Sus experiencias habían revelado que los niños humanos no solo estaban protegidos por medidas físicas como guardias de seguridad y cámaras, sino también por sistemas de apoyo emocional y mental. Sin embargo, algo más profundo parecía estar impulsando la lucha constante de la humanidad para proteger a sus jóvenes. Una fuerza que los estudiantes de Soran aún no habían comprendido por completo cuando entraron en los bulliciosos pasillos. Una vez más, Sini habló. Hemos visto sus sistemas de seguridad y cómo intentan protegerse contra el daño emocional, pero no puedo evitar preguntarme qué los mantiene en marcha. ¿Por qué continúan luchando estas batallas? La pregunta permaneció en el aire mientras el grupo se dirigía hacia el patio central de la escuela. Hoy se estaba llevando a cabo una asamblea. Estudiantes y maestros se reunieron para celebrar algo llamado Día de la Comunidad Comunitaria, un momento en el que la escuela
Honraba los actos de bondad, resiliencia y perseverancia. El auditorio estaba lleno. Los estudiantes extraterrestres lograron mezclarse con la multitud. Sus disfraces se mantuvieron firmes en el escenario. Un estudiante estaba siendo homenajeado por salvar a un compañero de clase de una situación peligrosa. El joven de no más de 12 años se puso de pie nervioso mientras el director elogiaba su coraje y su rapidez de pensamiento. Raiden se inclinó hacia la profesora Kyla. ¿Esto es lo que los impulsa?, preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. ¿Es este sentido de comunidad de ayudarse unos a otros en tiempos de necesidad? Kyla sonrió suavemente. Parte de eso es sí, pero hay más. Observen atentamente cómo continuó la asamblea. Una serie de estudiantes subieron al escenario para compartir sus historias. Actos de valentía frente al miedo. Momentos de vulnerabilidad en los que habían pedido ayuda y casos en los que se habían unido para superar desafíos. Cada historia fue recibida con aplausos no solo por las acciones individuales, sino por el espíritu colectivo de apoyo y resiliencia que claramente se valoraba dentro de la comunidad escolar. Tyra, que siempre había estado fascinada por las emociones humanas, estaba profundamente conmovida. Celebran sus luchas. Comentó que no se trata solo de evitar el peligro o el dolor, se trata de enfrentar de frente y emerger más fuerte. Loa Ever the Thinker agregó, y no lo hacen solos a pesar de que experimentan aislamiento, encuentran formas de unirse. Eso es lo que los mantiene. En marcha, cuando el último orador subió al escenario, un maestro llamado Señor Ramírez comenzó a hablar sobre la importancia de proteger no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Es fácil levantar muros instalar cámaras. Dijo que su voz estaba llena de pasión, pero el verdadero desafío es enseñar a nuestros hijos a ser valientes para enfrentar el mundo con esperanza, incluso cuando parece que todo está en contra de ellos. La palabra tocó una fibra sensible en los estudiantes extraterrestres en Soraya. El concepto de valentía rara vez se discutía porque su sociedad había eliminado hace mucho tiempo la necesidad de ella. Sin peligro, no había necesidad de coraje, pero aquí en la Tierra, la valentía era una necesidad, una parte intrínseca del espíritu humano que les permitía enfrentar el miedo, el dolor y la pérdida sin darse por vencidos. Zeni, que siempre había sido el más lógico y analítico del grupo, parecía particularmente afectado por el mensaje. Luchan no solo porque tienen que hacerlo, sino porque creen en algo más grande. Ella dijo pensativamente, es su esperanza, lo que los impulsa a la creencia de que las cosas pueden mejorar, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Jack, que se había vuelto más en sintonía con las complejidades emocionales de la vida humana, asintió con la cabeza. Protegen a sus hijos no solo porque son vulnerables, sino porque los ven como su futuro. Cada lucha, cada adversidad que soportan, es para que sus hijos puedan tener una oportunidad de una vida mejor. La comprensión se apoderó del grupo como una niebla espesa. Habían venido a la Tierra esperando ver una sociedad llena de defectos y peligros y han descubierto eso, pero también habían descubierto algo más, un espíritu que no sana, una determinación de proteger y nutrir a las generaciones futuras incluso. Frente a desafíos abrumadores, la asamblea terminó, y los estudiantes extraterrestres salieron con el resto de la escuela. Sus mentes se aceleraban con nuevos pensamientos y emociones mientras caminaban por el patio. Tera se detuvo por un momento. Mirando a los estudiantes a su alrededor, risas, charlas y los sonidos de la amistad llenaron el aire, un marcado contraste con la amenaza de violencia que habían presenciado antes. No se rinden, dijo suavemente, incluso cuando todo parece incierto. Siguen adelante. Se protegen entre sí y creen en algo mejor. Eso es lo que los hace tan resistentes. La profesora Kyla, que había estado observando en silencio, habló por primera vez en mucho tiempo. Estás empezando a entender lo que los impulsa. No es solo miedo o necesidad. Es su creencia en el futuro. Protegen a sus jóvenes porque creen que un día su mundo será mejor de lo que es ahora. Los estudiantes se quedaron en silencio procesando la gravedad de lo que habían aprendido. El espíritu humano, el impulso de superar, proteger y tener esperanza, era algo mucho más poderoso que cualquier sistema de
seguridad o cámara de vigilancia. Era una fuerza que había dado forma a la sociedad humana durante milenios y era la clave para su supervivencia en un mundo lleno de incertidumbres. Cuando dejaron la escuela ese día, el alienígena, los estudiantes sintieron un respeto renovado por la humanidad. Habían venido a estudiar los sistemas protectores de la Tierra, pero se iban con una comprensión más profunda de lo que realmente salvaguardaba la resiliencia de Future Hope y la creencia inquebrantable en algo más grande que ellos mismos. Los estudiantes extraterrestres regresaron a su nave esa noche. Sus pensamientos giraban con las revelaciones que habían experimentado en la asamblea escolar. El espíritu humano, con todas sus complejidades y contradicciones, era algo que no habían comprendido completamente antes. En Soria habían erradicado hace mucho las amenazas y los peligros, creando una sociedad donde la paz era constante y segura, pero aquí, en 1900, la humanidad de la Tierra enfrentaba desafíos todos los días, pero resistieron impulsados por la esperanza y la resiliencia dentro de su elegante nave espacial camuflada. La profesora Kayla reunió a los estudiantes en la cámara principal. La habitación, que generalmente se llenaba con el zumbido de las pantallas holográficas y las herramientas de análisis de datos, ahora se sentía inusualmente silenciosa mientras los estudiantes se sentaban profundamente en sus pensamientos. Reflexionemos sobre lo que hemos visto hasta ahora. La profesora Kayla comenzó. Hemos sido testigos de las formas en que los humanos defienden a sus hijos de los peligros físicos, los traumas emocionales e incluso las amenazas sociales. Pero ¿qué crees que los motiva a seguir adelante a pesar de los peligros que enfrentan? Sin siempre. El lógico fue el primero en hablar. Al principio pensé que era el miedo que tienen. Estos sistemas de seguridad, simulacros y protocolos, pero ahora creo que es más que eso. Es como si hubieran convertido su miedo en algo productivo, una forma de avanzar. Tra asintió con la cabeza. Es casi como si el miedo fuera un catalizador para ellos. En Soraya no tenemos miedo, así que no necesitamos construir este tipo de sistemas, pero aquí es como si el miedo y la esperanza son dos caras de la misma moneda. Usan su miedo para proteger lo que esperan de un futuro mejor para sus hijos. Loba, que había pasado la mayor parte del tiempo reflexionando sobre las emociones humanas, agregó que han aprendido a vivir con la incertidumbre. No se trata solo de prevenir el daño, sino de aceptar que el daño pueda venir y seguir luchando por algo mejor. La profesora Kayla escuchó atentamente. Sí, estás empezando a entender que la resiliencia humana proviene de su aceptación de lo desconocido. Se enfrentan a peligros todos los días, tanto visibles como invisibles, y sin embargo, todavía creen en la posibilidad de algo mejor. Es esa creencia la que alimenta sus instintos protectores, especialmente cuando se trata de sus hijos. Jack, que había sido el más callado del grupo durante la misión, finalmente habló. Vinimos aquí esperando estudiar cómo protegen a sus jóvenes, pero creo que hemos aprendido más sobre por qué los protegen. No es solo por obligación o miedo, es porque ven a sus hijos como la clave para un futuro que tal vez nunca vivan para ver. La sala quedó en silencio cuando el peso de las palabras de Jack se apoderó de ellos. Los estudiantes han estado tan concentrados sobre los mecanismos de protección, los simulacros, los guardias de seguridad, las cámaras que casi se habían perdido la verdadera fuerza detrás de todo el espíritu humano. La profesora Kayla sonrió suavemente. Todos tienen razón. Lo que los humanos hacen para proteger a sus hijos no es solo una serie de acciones, es un reflejo de sus esperanzas y sueños más profundos. Su resiliencia está arraigada en la creencia de que a pesar de todos los desafíos que enfrentan sus hijos, heredarán un mundo mejor, mientras los estudiantes se sentaban en silencio reflexivo. Cindy se volvió hacia la profesora. ¿Qué podemos llevarnos de esto a Sora? Nuestra sociedad es pacífica. No enfrentamos este tipo de amenazas, pero hay algo sobre su resiliencia. Su creencia en el futuro es algo que no tenemos. La expresión de la profesora Kayla se volvió pensativa. Tal vez eso es lo que podemos aprender de ellos, incluso en ausencia de peligro. Hay valor en la esperanza. En Sora hemos logrado la paz, pero tal vez hemos perdido de vista la importancia de esforzarnos continuamente por algo mejor. La experiencia humana nos recuerda que el crecimiento proviene de la lucha y que la esperanza es una fuerza poderosa incluso en tiempos de paz. Tyra, quien
Siempre había sido la más empática del grupo. Agregó, tal vez nos hemos vuelto complacientes con Sora, protegemos a nuestros niños, pero no los inspiramos a crecer más allá de lo que ya somos los humanos. A pesar de todos sus desafíos, avanzamos constantemente. Tal vez eso es lo que podemos traer de vuelta a nuestra sociedad. Un renovado sentido de propósito. Los estudiantes asintieron, en acuerdo al darse cuenta de que su misión había evolucionado. Habían venido a la Tierra para estudiar métodos humanos de protección, pero se iban con algo mucho más profundo, una comprensión del espíritu humano y el poder de la esperanza a la mañana siguiente. Los estudiantes extraterrestres y la profesora Kyla se prepararon para dejar la Tierra a su tiempo. Aquí había sido transformador, y mientras hacían sus preparativos finales no pudieron evitar sentir un profundo sentido de respeto por los humanos que habían observado mientras la nave espacial ascendía al cielo envuelta e invisible para los humanos de abajo. Raiden miró por la ventana a la Tierra haciéndose más pequeña debajo de ellos. Vinimos aquí pensando que la humanidad de la Tierra enfrentaba desafíos todos los días, pero resistieron impulsados por la esperanza y la resiliencia dentro de su elegante nave espacial camuflada. La profesora Kyla reunió a los estudiantes en la cámara principal. La habitación, que generalmente se llenaba con el zumbido de las pantallas holográficas y las herramientas de análisis de datos, ahora se sentía inusualmente silenciosa mientras los estudiantes se sentaban profundamente en sus pensamientos. Reflexionemos sobre lo que hemos visto hasta ahora. La profesora Kyla comenzó. Hemos sido testigos de las formas en que los humanos defienden a sus hijos de los peligros físicos, los traumas emocionales e incluso las amenazas sociales. ¿Pero qué crees que los motiva a seguir adelante a pesar de los peligros que enfrentan? Sin siempre. El lógico fue el primero en hablar. Al principio pensé que era el miedo que tienen. Estos sistemas de seguridad, simulacros y protocolos, pero ahora creo que es más que eso. Es como si hubieran convertido su miedo en algo productivo, una forma de avanzar. Tra asintió con la cabeza. Es casi como si el miedo fuera un catalizador para ellos. En Soraya no tenemos miedo, así que no necesitamos construir este tipo de sistemas. Pero aquí es como si el miedo y la esperanza son dos caras de la misma moneda. Usan su miedo para proteger lo que esperan de un futuro mejor para sus hijos. Loba, que había pasado la mayor parte del tiempo reflexionando sobre las emociones humanas, agregó que han aprendido a vivir con la incertidumbre. No se trata solo de prevenir el daño, sino de aceptar que el daño pueda venir y seguir luchando por algo mejor. La profesora Kyla escuchó atentamente. Sí, estás empezando a entender que la resiliencia humana proviene de su aceptación de lo desconocido. Se enfrentan a peligros todos los días, tanto visibles como invisibles, y sin embargo, todavía creen en la posibilidad de algo mejor. Es esa creencia la que alimenta sus instintos protectores, especialmente cuando se trata de sus hijos. Jack, que había sido el más callado del grupo durante la misión, finalmente habló. Vinimos aquí esperando estudiar cómo protegen a sus jóvenes, pero creo que hemos aprendido más sobre por qué los protegen. No es solo por obligación o miedo, es porque ven a sus hijos como la clave para un futuro que tal vez nunca vivan para ver. La sala quedó en silencio cuando el peso de las palabras de Jack se apoderó de ellos. Los estudiantes han estado tan concentrados sobre los mecanismos de protección, los simulacros, los guardias de seguridad, las cámaras que casi se habían perdido la verdadera fuerza detrás de todo el espíritu humano. La profesora Kyla sonrió suavemente. Todos tienen razón. Lo que los humanos hacen para proteger a sus hijos no es solo una serie de acciones, es un reflejo de sus esperanzas y sueños. Más profundos, su resiliencia está arraigada en la creencia de que a pesar de todos los desafíos que enfrentan sus hijos, heredarán un mundo mejor, mientras los estudiantes se sentaban en silencio reflexivo. Cindy se volvió hacia la profesora. ¿Qué podemos llevarnos de esto a Sora? Nuestra sociedad es pacífica. No enfrentamos este tipo de amenazas, pero hay algo sobre su resiliencia, su creencia en el futuro. Es algo que no tenemos. La expresión de la profesora Kyla se volvió pensativa. Tal vez, eso es lo que podemos aprender de ellos, incluso en ausencia de peligro. Hay valor en la esperanza.
En Zoraa hemos logrado la paz, pero tal vez hemos perdido de vista la importancia de esforzarnos continuamente por algo mejor. La experiencia humana nos recuerda que el crecimiento proviene de la lucha y que la esperanza es una fuerza poderosa incluso en tiempos de paz. Tira, quien siempre había sido la más empática del grupo, agregó: tal vez nos hemos vuelto complacientes con Zoraa, protegemos a nuestros niños, pero no los inspiramos a crecer más allá de lo que ya somos los humanos. A pesar de todos sus desafíos, avanzamos constantemente. Tal vez eso es lo que podemos traer de vuelta a nuestra sociedad. Un renovado sentido de propósito. Los estudiantes asintieron, en acuerdo al darse cuenta de que su misión había evolucionado. Habían venido a la Tierra para estudiar métodos humanos de protección, pero se iban con algo mucho más profundo, una comprensión del espíritu humano y el poder de la esperanza. A la mañana siguiente, los estudiantes extraterrestres y la profesora Kyla se prepararon para dejar la Tierra a su tiempo. Aquí había sido transformador, y mientras hacían sus preparativos finales no pudieron evitar sentir un profundo sentido de respeto por los humanos que habían observado. Mientras la nave espacial ascendía al cielo, envuelta e invisible para los humanos de abajo, Raiden miró por la ventana a la Tierra, haciéndose más pequeña debajo de ellos. Vinimos aquí pensando que eran las especies más avanzadas, dijo en voz baja, pero en muchos sentidos los humanos están por delante de nosotros. Luchan por su futuro todos los días, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Jack, que estaba sentado a su lado, agregó, y lo hacen no solo por ellos mismos, sino por las generaciones que seguirán. Eso es algo que podemos llevar con nosotros, algo que podemos compartir con nuestra gente. La profesora Kyla, de pie al timón de la nave, se volvió para mirar a sus estudiantes. Nuestra misión está lejos de terminar. Lo que hemos aprendido aquí en la Tierra es solo el comienzo. Debemos regresar a Soraya y compartir lo que hemos descubierto: el espíritu humano, su resiliencia, su esperanza. Estas son cualidades de las que todos podemos beneficiarnos. Y quién sabe, tal vez un día regresemos a la Tierra para aprender aún más de ellos. Los estudiantes asintieron, sus mentes llenas de las lecciones que habían aprendido. Habían venido a la Tierra esperando ver una especie que todavía luchaba por superar sus defectos. En cambio, habían encontrado una especie que, a pesar de sus luchas, poseía una fuerza notable, una fuerza arraigada en la esperanza, la resiliencia y la creencia en un futuro mejor. Mientras la nave espacial se alejaba de la Tierra, el alienígena, los estudiantes esperaban con ansias su regreso a Zoraa, listos para compartir la sabiduría que habían obtenido de su viaje. Habían visto los desafíos que enfrentaban los humanos, pero lo más importante es que habían presenciado el poder del espíritu humano, una fuerza indomable que los impulsaba a proteger a sus jóvenes, a construir comunidades de apoyo y a creer en un futuro más brillante sin importar las probabilidades. Al final, los estudiantes extraterrestres no solo habían estudiado a la humanidad, sino que la habían cambiado, y cuando se embarcaron en su viaje a casa, sabían que su misión recién había comenzado.